Hay pocas figuras que generen tanta curiosidad y tanto debate como la de Satanás. ¿Hablamos de un ser real o es simplemente una metáfora del mal? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en las respuestas que da el teólogo Charles Raye en su libro Teología Básica. Vamos a trazar una especie de biografía de este adversario, desde su origen hasta un final que según este texto ya está escrito. La primera gran pregunta que se nos plantea es esta. ¿Estamos hablando de una persona real, con voluntad e intelecto, o solo de una idea, de una personificación del mal? El texto que analizamos es muy claro al respecto, y vamos a ver exactamente qué argumentos presenta. Nuestro recorrido va a ser como una biografía, paso a paso. Primero vamos a ver la cuestión de su realidad. Después exploraremos su origen, veremos dónde opera, en el campo de batalla, cómo nos afecta en la lucha personal, y por último, cuál se supone que será el fin del conflicto. Empezamos con la primera sección, la realidad. Porque antes de hablar de sus planes o de su historia, el texto insiste en algo que considera fundamental. No estamos ante una idea abstracta, sino ante un ser real y personal. Y esta es la base de todo. Para el autor, cuando la Biblia habla de Satanás, no lo hace en sentido figurado, lo presenta como un ser literal, con un nombre, con acciones, que incluso mantiene diálogos. Y el dato que aporta es bastante contundente. Su existencia, según él, la afirman todos los escritores del Nuevo Testamento y aparece en muchísimos libros del Antiguo, o sea que no es una idea aislada. Lo más fascinante es cómo su identidad se define a través de sus acciones. Fijaos en los nombres. Satanás significa el adversario, el que se opone. Diablo es el calumniador, el que difama y acusa. Dragón evoca una imagen de poder destructivo. No son apodos al azar, según el texto, son como su currículum, una descripción muy precisa de su carácter y de su trabajo. Vale, pasamos a la segunda sección, el origen. Pero ¿siempre fue así? La historia que narra el texto no es la de un ser que fue creado malvado desde el principio, sino más bien la trágica historia de una caída, el paso de la máxima perfección al orgullo más absoluto. El texto interpreta esta cita tan impresionante de Ezequiel como un retrato de cómo era en su estado original. El sello de la perfección, acabado de hermosura. La imagen es clarísima. No estamos hablando de un ángel cualquiera, sino de la criatura más magnífica que jamás fue creada. Se le describe, casi nada, como la joya de la corona de la creación. Tenía el rango más alto posible, querubín protector, y fue creado moralmente perfecto, íntegro. Pero aquí está la clave de todo el drama. A pesar de su grandeza, seguía siendo una criatura. Y como tal, su lugar era el de lealtad a su creador. Y aquí, en estos 5 yo haré, que el texto extrae de Isaías, es donde se produce la fractura. Fijaos en la escalada de orgullo. Subiré, levantaré mi trono, me sentaré, hasta la declaración final y definitiva, seré semejante al Altísimo. Esto no es un simple error, es una auténtica declaración de independencia, un golpe de estado cósmico en toda regla. Pasamos a la tercera sección, el campo de batalla. De acuerdo, ya sabemos quién es y qué le pasó, pero ¿dónde opera ahora mismo? Pues la respuesta, según Ryrie, es en todas partes. Su campo de batalla es lo que la Biblia llama el cosmos, el sistema mundial. Y esta definición es fundamental. Cuando el texto habla del cosmos o del mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, al universo físico. No, se refiere a una especie de sistema operativo cultural, una estructura de valores, de filosofías, de ambiciones, que funciona al margen de Dios y que compite directamente con él. ¿Y cómo funciona exactamente este sistema? Pues su objetivo es muy simple, darle la vuelta a nuestras prioridades. Nos anima a poner el yo en el centro de todo, a valorar lo inmediato por encima de lo eterno y a creer en una autosuficiencia que nos haga pensar que no necesitamos a nadie, y mucho menos a Dios. Es una guerra de valores en el fondo. Y ojo, un punto clave. No actúa en solitario. Como se ve en este diagrama sacado del libro, lidera una jerarquía muy bien organizada de ángeles caídos. Esto es importante, porque no describe un caos anárquico, sino un reino estructurado, con un propósito, lo que convierte el conflicto en una guerra estratégica y no en simples ataques aislados. Cuarta sección, la lucha personal. Y aquí es donde todo este conflicto cósmico aterriza, por así decirlo, en nuestro día a día. Porque, según esta visión, no es una batalla que ocurre en algún lugar lejano, sino que se libra en el terreno de la experiencia personal, sobre todo en la vida del creyente. La imagen que usa el texto es aterradora y muy potente. Un león rugiente. Esto no describe a un enemigo pasivo que espera, sino a un depredador que está activo, que acecha. Y su objetivo es devorar, que en este contexto se entiende como neutralizar, hacer que la fe y el propósito de una persona queden inutilizados. Y este es el cara a cara. Por un lado, las tácticas de ataque, la tentación,
el engaño, la acusación constante. Y por otro, los recursos que el texto describe para la defensa, un abogado en el cielo, la famosa armadura de Dios. En definitiva, una lucha constante entre la ofensiva y la defensiva en el plano espiritual. Y con esto llegamos a la última sección, el fin del conflicto. Porque claro, en esta narrativa toda guerra tiene un final, y lo más sorprendente de todo es que según esta teología, ese resultado no solo es predecible, es que ya ha sido decretado. El texto presenta una cronología muy específica de su derrota. Todo empieza en la cruz, que se considera el golpe judicial decisivo. A esto le sigue un periodo futuro de gran actividad, la tribulación, después del cual es encerrado por 1000 años, y tras una última y breve rebelión, el acto final, su juicio y su confinamiento eterno en lo que la Biblia llama el lago de fuego. Es una derrota que se va desarrollando por etapas. En resumen, la perspectiva que hemos explorado hoy no presenta un universo donde el bien y el mal están en un equilibrio de fuerzas. No es una lucha entre iguales con un final abierto. Todo lo contrario, describe un conflicto cuya victoria, insiste el texto, ya ha sido declarada de antemano. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si el final de la guerra, el resultado global, ya está escrito, ¿qué sentido tienen entonces las batallas diarias? ¿Cuál es el propósito de la lucha personal si la victoria final está garantizada? Una pregunta que desde luego va más allá de la teología y toca nuestra propia experiencia vital.